Las sesiones anteriores estuvimos viendo respecto a algunas formas de lectura o tipos de lectura o formas de leer. También analizamos la lectura en su concepto a profundidad y no solamente pensar en la lectura como una interpretación de caracteres a través de nuestra vista o nuestros sentidos, sino como un proceso cognitivo que se lleva a cabo internamente y que nos permite generar, construir conocimiento a partir de la información que estamos percibiendo a través de nuestros sentidos. En ese sentido, y para concluir el tema de lectura, aquí hay algunos consejos para la comprensión de lectura, partiendo del hecho de que la finalidad de leer un texto, pues es comprender el mensaje que éste tiene. La finalidad de leer en la mayoría de las ocasiones, pues es aprender, ¿no? También hay un tipo de lectura recreativa, sin embargo, también en esa lectura se lleva a cabo el conocimiento, no obstante, ahí no es la finalidad, ¿no? Entonces, bueno, eh, el primer, la primera técnica de lectura es esta. Vamos a decir que la comprensión de lectura consiste en extraer e interpretar la información general o específica que presentan los textos. Es decir, para que yo pueda decir que comprendí lo que leí, debo ser capaz de interpretar la información que contiene el texto. De otra forma, si no soy capaz de interpretarlo, no comprendí la lectura. No quiere decir que no leí, pero no pude comprender esta lectura. Entonces mi lectura tal vez no tuvo mucho caso porque la finalidad, reitero, sería esta, ¿no? Llegar a la comprensión. ¿Sale? Este proceso es producto de tu interacción con el texto y debes tener en cuenta los conocimientos previos que existen sobre lo que estás leyendo. O sea, si tú estás leyendo a lo mejor sobre planetas, ¿no? Tú sabes que es un planeta, sabes que nuestro sistema solar está compuesto por 9 planetas, sabes que uno de esos planetas es el nuestro, sabes que los planetas giran alrededor del Sol, no sé, conocimientos básicos que ya traemos desde antes. Entonces, cuando tú lees, dice que es el producto de esta interacción con el texto, pero también debes tener en cuenta o relacionar lo que estás leyendo con conocimientos que tienes previamente adquiridos y que se encuentran ya, dicho de alguna forma, en tu cabeza, más precisamente en tu memoria, ¿no? También interviene tu capacidad de razonamiento y bueno, eso implica un proceso cognitivo un poco más complejo que lo vamos a ver en el siguiente tema, pero bueno, esa capacidad de razonar el texto, razonar la información que estoy percibiendo, es necesaria para llegar a la comprensión total. ¿Sale? La primera técnica sería practicar la atención selectiva. ¿Qué quiere decir esto? La atención selectiva es poner o centrar toda tu atención en el texto que estás leyendo. ¿Por qué es importante? Porque si tú estás, por ejemplo, leyendo en tu casa y a lo mejor en un sillón de tu sala, no en una silla, y las personas de un lado están platicando, y mamá está cocinando, y pone la licuadora, y el perro está ladrando y demás, obviamente todos estos distractores van a impedir que tú llegues a comprender en su totalidad lo que estás leyendo. Por eso dice que debes practicar esto continuamente para evitar que otros estímulos o distracciones se generen en el espacio en el que estás, en el espacio y momento en donde tú estás leyendo. A eso se refiere la atención selectiva. La segunda técnica sería el análisis de secuencia, es decir, la relación de causa y efecto de lo que tú estás leyendo. Dice que consiste en asociar los significados de las palabras y posteriormente brindarle sentido y claridad al texto en general. Es decir, yo leo una fracción del texto y entonces pienso, analizo esa relación causa-efecto. ¿Qué causó lo que estoy leyendo? ¿De dónde viene? Descomponer esa fracción o parte del texto en todas sus partes para comprender el origen y qué efecto va a producir, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de una novela,
el hecho que estás leyendo junto con los personajes que implica, qué efecto va a tener en la historia, ¿no? En la trama, y qué lo causó. Entonces, si hablamos, por ejemplo, ya de un material académico, bueno, pues debes analizar, y reitero, se requieren conocimientos previos, y si no los tienes, pues hay que investigar, ¿no? Para poder hacer ese análisis secuencial del contenido del texto. La siguiente técnica sería el proceso de síntesis. ¿Qué es sintetizar? Algunos dicen que la síntesis es el resumen del resumen, ¿no? Es decir, tengo un texto, selecciono lo más importante y eso sería un resumen. Y si reduzco esa selección a los conceptos más básicos, estaríamos hablando de una síntesis, ¿no? No es tal cual el resumen del resumen, pero de alguna forma, para que se entienda, es como sintetizar, y por eso se llama síntesis, concretar a los conceptos más básicos del texto. Dice que te permite la reducción textual a través de la identificación de las ideas principales o palabras clave, generando una recapitulación. Es decir, ya leí, voy a identificar cuáles son las ideas más claves, perdón, las ideas principales y las palabras claves, y cuando tengo ya esa microinformación de todo lo que leí, entonces yo puedo recapitular, ¿no? Al mencionar mis palabras claves, al repasar mis ideas principales, entonces yo puedo hacer una recapitulación del texto, pero comprendiendo ahora sí ya todo el sentido y todo ese proceso ya va en mi mente. Si de pronto nos cuesta un poquito de trabajo hacer todo ese análisis en la cabeza, bueno, podemos sacar una hoja y también escribir esas ideas principales y palabras clave en una hoja, irlas escribiendo, y al final, pues, al leerlas, va uno recordando todo lo que leímos. Y aquí intervienen las memorias, ahorita lo vamos a ver. Fortalece tu memoria a corto plazo, porque cuando tú estás realizando una lectura, y como te digo, ¿no? Tú tomas nota de los contenidos, tal vez vas a estar estimulando tus memorias corto y largo plazo, porque a corto plazo, porque es información que estás recibiendo hace poco tiempo en ese momento. Entonces, cuando tú lees palabras claves, o piensas o lees palabras claves e ideas principales, entonces tu memoria a corto plazo recuerda lo que acabas de leer, y este proceso te permite asociar y recordar el texto, siguiendo también la secuencia, lo que te permite confrontar los nuevos contenidos con tus conocimientos previos. ¿Sale? Al referirnos a confrontar los nuevos contenidos es, reitero, tu memoria a corto plazo con tus palabras claves recuerda lo que tú acabas de leer, y entonces puedes confrontar con los conocimientos preexistentes, y aquí entra la memoria a largo plazo, con cosas que tú ya tienes en tu memoria desde hace tiempo y que recuerdas y retienes, y entonces ahí es donde se confronta lo que acabas de percibir con lo que ya tenías. Entonces complementa tu proceso con la memoria a largo plazo, que es lo que decíamos, y eso te va a permitir obviamente asociar los nuevos contenidos con los aprendizajes o conocimientos previos que tenías ya en tu memoria a largo plazo, y eso va a fortalecer, por supuesto, el proceso de comprensión. Entonces, bueno, eso es a grandes rasgos técnicas para poder comprender de manera adecuada un texto. Y los siguientes son consejos también para comprender, ¿no? Para la lectura de comprensión. El primer consejo sería leer, es decir, entre más leemos, más desarrollamos esa habilidad. La práctica hace al maestro, en cualquier cosa, ¿no? Si tú solo aprendiste a manejar esta semana y dejas de manejar 5 años y después quieres manejar, seguramente te va a costar mucho trabajo. Pero si tú manejas todos los días, pues ya es algo que haces mecánico, ¿no? Ya ni siquiera, sí lo piensas, pero ni siquiera te das cuenta de lo que estás haciendo, ¿no? Como que ya mecánicamente estás realizando las cosas. Entonces, si tú lees mucho, lees constantemente, también esa práctica va a hacer que poco a poco mejores tu técnica de lectura y tu técnica de comprensión. Ajá. De entrada, si no estamos acostumbrados a leer, la recomendación sería leer temas de interés. Por ejemplo, si te gustan los coches, lee revistas de coches, ¿no? Si te gusta la biología, lee revistas de biología. Si te gustan las novelas de amor, lee novelas de amor, ¿no? Así no te vas a aburrir y vas a terminar tu libro, ¿no? Y entre más leas, mejoras tu práctica.
Si tú lees por recreación, pero lees mucho, vas a mejorar tu técnica de lectura y tu técnica de comprensión. Y cuando leas un texto no recreativo, lo vas a leer mejor y vas a comprender mejor. Entonces, toda la práctica de lectura es positiva. En cuanto al lenguaje, obviamente hay textos que tienen un lenguaje muy complejo, ¿no? Muy complejo, perdón, son lecturas muy densas, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que en prepa precisamente me hicieron leer El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Esa es una lectura sumamente densa. Digo, era un tema que a un servidor le gusta y le interesaba, pero de cualquier forma se me hizo pesadísimo acabar el libro, ¿no? Entonces, cuando no tenemos el hábito de lectura, cuando no tenemos esa práctica, el consejo sería leer primero textos sencillos, ¿no? Que no tengan vocabulario tan específico, tan técnico. Primero, y ya que tenemos un poquito más el hábito, entonces podemos comenzar a leer textos ya con lenguaje más complicado. Ahora, si ya practicamos un poco con uno y con otro, entonces hay que alternarlos, ¿no? ¿Para qué? Porque de esta manera vas a poder aumentar tu vocabulario y esta alternancia te va a permitir acostumbrarte a leer de todo. Y entonces ya vas a poder leer de forma indiscriminada lectura recreativa con lenguaje simple o lectura recreativa con lenguaje complejo y o académico en ambos casos, ¿no? Con contenido científico o académico, según sea el caso. Entonces, bueno, eso tiene que ver con el lenguaje. El siguiente consejo sería realizar notas. Te decía que si no tenemos esa práctica de lectura y nuestra memoria quizá a corto plazo no está desarrollada o no es ágil, ¿no? Todos tenemos memoria a corto y largo plazo, pero puede ser, podemos haber desarrollado más esta memoria para ciertas cosas, ¿no? No necesariamente para la lectura, ¿no? Por eso insisto, practicar la lectura es importante. Y bueno, algunos libros, como te decía, son muy complicados porque hay incluso novelas o lecturas recreativas que manejan un gran número de personajes y a veces ya no sabes quién es quién, ¿no? Entonces lees el nombre y en el siguiente capítulo vuelves a leer el nombre o 4 capítulos después te mencionan de nuevo a esta persona. Tú no sabes de quién es quién, ya te haces bolas, ¿no? Como dicen, la chaviza. Entonces, bueno, a tomar notas te va a ayudar, notas de personajes o datos importantes, te va a ayudar porque entonces tú ya, por ejemplo, no pones ahí, Juan es el hijo de Norma, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a Juan ya no te lo mencionan hasta dentro de 5 capítulos, entonces, Juan es el hijo de Norma, porque Norma a lo mejor es el personaje principal y Juan personaje secundario, y Norma es nombrada todo el tiempo, pero Juan no. Entonces ya vas hilando ahí tus ideas, hablando de personajes, y hablando de datos importantes, pues bueno, te decía, para poder hacer tu síntesis y demás, puedes ir tomando notas durante la lectura de palabras claves o de ideas principales, y eso te va a ayudar a recapitular al final. Entonces dice que esto lo puedes necesitar después para recordar y continuar leyendo. Entonces, bueno, eso sería en este caso el consejo, el tema de las notas, y así podrás hacer un repaso al final. Sale, lee despacio, sobre todo si no tienes, no estás acostumbrado a leer. Obviamente esto mejora con el tiempo, entre más leemos, más rápido leemos y mejor y con mayor comprensión. Pero si no tenemos todavía el hábito, bueno, el consejo sería leer despacio para poder mejorar tu comprensión. Cuando tú lees despacio, te obligas a comprender o a ir analizando cada línea, cada enunciado, cada párrafo, ¿no? Porque no es lo mismo decir, para mejorar tu comprensión lectora debes leer despacio. Obviamente, la información que estás captando no es la misma a que leas. Para mejorar tu comprensión lectora, debes leer despacio cada línea. Obviamente estás procesando las palabras y la información mucho mejor cuando lo haces despacio. Ya cuando tienes práctica, tal vez aún con una lectura rápida puedas tener una buena comprensión. Eso depende de la habilidad que tienes ya para la lectura. El siguiente consejo sería hacer pausas.
¿no? Cuando tú lees de corridito, como dicen, ¿no? No das el tiempo a realizar el análisis o a procesar la información que estás recibiendo. Y si son textos largos, pues con más razón, ¿no? Al final ya te echaste 2 o 3 capítulos, ¿no? Y párrafo tras párrafo sin pausa. Y entonces al finalizar los capítulos dices, a ver, ¿qué leí? Pues ya nada más pescas lo que puedes, ¿no? Pero cuando te haces una pausa cada párrafo para analizar y procesar lo que acabas de leer y después continúas leyendo, vas a tener una mejor retención al final de esos 3 capítulos. Ajá. Es decir, me detengo, me aseguro que lo comprendí, otro párrafo, me detengo, aseguro que lo comprendí, otro párrafo y así sucesivamente. Cuando concluyas estos 3 capítulos, pues vas a ver que tienes una mucho mejor retención de esa información que si lo leyeras de corredito. ¿Sale? El siguiente consejo sería tranquilidad. Cuando leas, y tiene que ver con la técnica que decíamos de la atención, ¿no? Cuando tú lees en un lugar donde hay mucho ruido, en un lugar donde la gente está hablando, tal vez sin querer te involucras en el tema que estás escuchando y bueno, o tal vez queriendo, ¿no? Porque a veces es muy chismosito. Pero cuando tú buscas un espacio tranquilo, un momento tranquilo, un lugar adecuado, entonces esa tranquilidad que tú vas a esa tranquilidad que tú vas a tener en el momento de la lectura te va a permitir tanto leer despacio como captar mejor los contenidos, porque entonces no hay distractores y pues puedes fijar tu atención completamente en el libro. Mucha gente tiene la costumbre de leer en la playa, de leer en un pastito, en algún parque, se va como que a estar solito a leer. Bueno, eso por supuesto también ayuda a tener una mejor comprensión porque pues, no hay distractores en su entorno. ¿Sale? El siguiente consejo sería plantearte preguntas, ¿no? Cuando termines de leer, plantearte unas preguntas sobre la información que leíste, sobre el texto. ¿Por qué? Porque esto te va a permitir recordar lo que leíste y entonces también te va a permitir medir qué tanto comprendiste, ¿no? Si no comprendiste, no vas a ser capaz de responderte las preguntas. Si comprendiste, entonces sí. Por ejemplo, ¿qué me quiere decir el autor? ¿Cuál es el mensaje explícito y o el mensaje implícito del texto? ¿Quiénes son los personajes? En fin, ¿no? En este sentido, preguntas en torno al texto. Y eso, por ejemplo, si leo los planetas, me planteo, ¿no? ¿Qué es un planeta? ¿Cuántos planetas hay? ¿Cuántos planetas existen? Etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los nombres de los planetas? Bueno, si eres capaz de responderte las preguntas en torno al tema, pues entonces podrás darte cuenta que sí comprendiste, ¿no? Es bueno, es un buen consejo, los interrogatorios. Y finalmente, pues ten un diccionario cerca. Hay muchas palabras en los textos que en ocasiones no llegamos a comprender. Entonces, al no conocer el significado de la palabra, corremos el riesgo de que la interpretación de la lectura esté a medias, ¿no? Es decir, no comprendí la palabra, pues lo ignoré, me lo salté y comprendí más o menos la idea del párrafo, pero necesito saber qué quiere decir esa palabra para poder captar la idea completa. Entonces, bueno, tener un diccionario cerca ayuda. Puede ser una pausa, checar el diccionario y volver a leer el párrafo y al releerlo ya con el significado de esa palabra, pues vas a poder comprender más ampliamente el, el texto. Entonces, bueno, hasta aquí sería el tema de lectura. No sé si tengas alguna duda. Bueno, si no hay preguntas, hasta aquí la vamos a dejar, agradeciendo tu atención.